¿Qué onda, gente de Buffet Games? ¿Cómo están? Es domingo y vamos a ir al Tianguis de la Sanfe. Aquí está el Chafas. Son las 11, ya hace mucho calor, apenas vamos a comenzar, pero nos queda un poco lejos, la verdad. Nos levantamos un poco tarde también, así que optamos por regresar al Tianguis de las Torres, pero el día domingo. Y nos dimos la sorpresa de esto. Está llenísimo. Venimos el viernes y el Tianguis acaba aquí. Y vean, está atascadísimo. Y el problema es que no tenemos tanto dinero. Vamos a ver qué sale entonces. Me compré el Rufilio morado, que bueno, no me acuerdo cómo se llama. Me compré esta otra papita rosa y en ese puesto me compré una minifigura de Lego, una chica. Ajá. No la vi. Es una minifigura original y todos estos 50 pesos. Entonces yo creo que estuvo bastante cool como para empezar relax, así sencillo. Entonces estuvo bueno. Siguiendo caminando había varios puestos igual de más coleccionables y chachas. Entonces igual le seguimos escarbando y a lo lejos puede divisar este portatarjetas de Star Wars, de las tarjetas de Clone Wars, ajá, que tenemos un video, pero no lo han visto. Yo en casa tengo el del Capitán Rex, que la verdad que está bastante cool, y aquí tengo el de R2, no tiene el disquito que se usa para aventar, pero yo creo que está bastante cool, o sea, creo que una estética casi como de 8, casi 9, traía dentro unas tarjetas, bueno, muy maltratadas, pero está bastante chido, y trae unos como... Oh, mira, trae unos... Los galácticos. Ajá, unos galácticos, trae dos. Uno de Luke, uno de Han y Leia. Y trae unos como de Gamesa, de edición de la trilogía. ¡Wow! Yo solo compré esto, cosas muy, muy pequeñas, en un puesto muy chido, la verdad. El chavo muy buena onda, que tenía varias cositas como de promocionables, tenía Holocuns H2O sellados, le estaba dando 5 pesos. Tenía los de Crash a 20 Tenía los pesos. de Crash a 20 pesos, que en el capítulo pasado el Chapa los compró a 40 pesos. 40 pesos. Está muy chido tu puesto, carnal. No, y cada 8 días traigo juegos diferentes, ¿sí? Está chido. Sí, cada 8 días estoy aquí. En ese puesto, estos tazos de Los Simpsons del 2012, los tazos Flock, que son más conocidos como los tazos de peluchito. Entonces fue Ajá. 20 pesos, ¿no? Fue 20 pesos, entonces dije, pues, ¿por qué no? Y al lado también tenía una cajita, una bolsita, con tazos de los Super Funky Funky. Igual venían separados, es esta mini bolsita, donde vienen solamente 7 tazos Metallics de los Super Funky Funky. Había muchos tazos, pero me dijo que todos eran los repetidos, así que solo agarré una bolsita. Y sí, ya viéndolos, creo que sí eran todos iguales. Alcancé a avisar estos sobres de postales de Pokémon. Ajá, estos postales de Pokémon que son oficiales de Nintendo. El chavo me las vendió a 5 pesos, 5 pesos cada sobre. Estas ya estaban abiertas, entonces pues vamos a ver qué hay. Ok. Igual pues también para tratar de no lastimar tantito el sobre. Yo creo que vamos a... ¿What? Oh, mira. Ok, esta primera es la número 2. Es con el tier de... una como checklist con todos los tipos de Pokémon. A ver, está el tipo bicho. Tiene un diseño muy, muy noventero, así muy saturado, pero se ve bastante cool. Lo chido es el logo de Nintendo, ¿no? Ajá, son oficiales. Mira, aquí tengo otra postal de la línea evolutiva de Nidoking Queen. Entonces la verdad que está bastante chido también. Wow. Ok, mira, salió Snorlax y Butterfly. no, es Venomoth. Vienen enumeradas, es lo chido, para Ajá. que hagas tu colección. Sí, no sé cuántos sean, pero yo creo que está chido. Son como 80 y algo, creo, ¿no? Hala. Pandita, ya. Todavía nos falta mucho. Son Estamos como la cansados. 1 o así. Pobrecillo, Usted no se puede apreciar muy bien, pero está rayadísimo, horrible. Qué triste. Siguiendo caminando, igual como en el primer episodio vimos que pues Spanky se armó el mega portatazos del tigre, que la verdad que estaba chido, estaba sucio, pero estaba completo. Y bueno, vieron que en el segundo yo me armé la cabecita del tigre. Y bueno, esta vez ya me tocó armarme el mega. Está bastante chido, o sea, está muy limpio, o sea, muy cuidado. La verdad que no le hace falta nada. Pero sí, bueno, sí le hace falta pues el colgante. Pero yo creo que está bastante bien, me lo vendió a 15 pesos. Yo creo que 10, ¿no? Creo. no, fueron Sí, 15. De hecho, también, en anteriores cazadores, me acuerdo yo haber visto varias
los llaveros de la Pokéball, pero ahorita ya no vi nada, se los Oye, sí es acabaron. cierto. Eso y los Funky Punky Y los están Funky Punky. súper escasos. Siempre veíamos cada cacería como unos 5 o 6 más o menos. Y esta vez solo vi uno. Sí, nada. O sea, no. Se acabaron. No soy tanto de comprar películas. Realmente, creo que la última vez que compré películas las compré vacías. Las cajas. Me compré unas cajas de X-Men que venían vacías, pero no soy tanto de comprar películas, a pesar de que me gusta pues, tener ahí pues, mi colección. Pues ya todo es digital, todo este rollo. Pero pues no podía dejar este DVD de Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. Gente, ¿cuánto creen que me costó este DVD? Un DVD original de Star Wars, nuevecito, completo. Ya chequé los discos y los discos están muy bien. ¿Cuánto creen que haya costado? Dejen su comentario. Bueno, después de esta pausa les voy a decir que me costó solo 20 pesos, $1. Ajá, lo encontré en un puestecito ahí tirado y dije, pues ¿cuánto? Me dijo 20 pesos y de una vez. O sea, les digo que está bastante cuidado, muy chévere, es Star Wars, a mí me encanta Star Wars, entonces creo que fue una muy buena compra, un tesoro, y no sé, me gustó, entonces pues ahora tendré que buscar las otras... La trilogía. Ajá, las otras 5 películas, Ajá. y pues ya, yo creo que en el tianguis sí me las armo. Sí, estuvo bien. Estuvo chido, la verdad que estuvo bastante cool, por 20 pesos, Súper ¿no? cuidado. Entonces, nice. Casi al inicio de la cacería, pasamos por un puesto que tenía un peculiar set de Lego. Un set de Lego muy clásico, muy retro, yo creo que de los primeritos, que era una familia de Lego hecha con bloques, o sea, no eran las clásicas minifiguras, sino que eran como, no sé, hechos de bloques, o sea, se veía muy raro, yo creo que era de esos experimentos, prototipos de Lego. Era una familia y o sea, yo cuando lo vi pues se veía bastante curioso, bastante raro y le pregunté al chavo, oye, pues, ¿cuánto cuesta este? Y me dijo que 300 pesos, porque igual el chavo me dijo, no, pues es retro, es de los primeritos, todo ese rollo. Y yo dije, está interesante. No lo quise comprar porque la verdad, o sea, a pesar de que podría haber sido un tesoro, una reliquia, pues no tenía el dinero pues para comprarlo. O sea, sí, pero te cobrarías mayor parte de tu presupuesto. Ajá, ¿no? sí, o sea, bueno, sí tenía el dinero, pero si lo compraba, o sea, yo me quedaba en ceros luego. Entonces, pues, lo dejé ahí, se me hizo bastante curioso. Después caminamos un poquito más y lo buscamos en internet. Está buscando cuánto cuesta esa cajita de Lego porque estaba en 300, ¿verdad? ¿Te dijo? 300. 300 y era de los primeritos Legos. Anda buscando cuánto. Porque chance, si está más cara, chance y se la arma. Es que... Puede ser una muy buena adquisición. Estamos viendo qué onda. Creo que sí es un poco bastante raro porque no encontré tanta información. El precio más estimado que encontré, creo que vendían uno en eBay, obviamente en dólares, esto se convierte como a 1000 y tantos de pesos. Entonces estuvo bastante interesante. No sé, a lo mejor algún día me arrepentiré de no haberlo comprado, pero no sé, yo creo que no sé, fue lo curioso del día. Y estaba la caja muy bien cuidada, o sea, el set venía completo, la venía caja estaba completo. muy Sí, chida. porque venía con el instructivo. Obviamente la caja pues se veía raspada porque ya tiene bastantes Ajá, años. bastantes años. Pero no sé, o sea, estaba completo, eso sí, entonces... ¿Cómo de qué año será? Pues yo creo como de los 70s, 80s, yo creo. Sí. Bueno, no, la verdad te mentiría. Pero Más o como entre 80s, 90s tal vez. Bueno, para seguir hablando de Lego y terminar con Star Wars, me encontré este llavero de Chewbacca, un Chewbacca muy clásico, Chewie. Está bastante cool, lo encontramos igual en un puesto con varias cosas así popurrí. Estaba este Chewie y estaba un llavero de Hagrid. El de Hagrid estaba muy El de chido. Hagrid estaba muy chido, pero como que no sé, no me encantó. Igual a lo mejor me voy a repetir. No, la verdad el de Chewbacca fue el que más me interesó. El de Hagrid estaba chido, pero no tenía tanto dinero. Y entonces dije que mejor comprarme el de Chewie. Pues ya tengo para mis llaves porque siempre las ando perdiendo. Y 30 pesos también, entonces estuvo bastante cool. Un chorro de sol, banda, me estoy quemando. Miren, gente, me armé este llaverito del Chewie. Está bastante cool. 30 pesos. El Chewie, y había uno de Hagrid muy chido. No le saqué clip porque había cosas
Que YouTube nos bandaría al lado y no me quise arriesgar. Cierto, sí los vi también. Seguimos caminando. Ya estábamos como que cansados, estábamos como, oh, rayos. No estoy hablando tanto porque estoy, la neta, todavía cansadito. Entonces estuvimos así de, no, pues qué onda. Y alcanzamos a divisar un puesto de Lego. Spanky me dijo, oye, mira. Y ya vimos al fondo varios Legos. Yo pensé que eran bootleg, pero le dije, pues vamos a ver, porque pues luego hay como que cosillas interesantes. Y efectivamente como este de AMLO. Este de AMLO. Entre clip. Pues varios Legos bootleg, que bueno, no me llamó tanto la atención, hasta que vi unas cajas en donde había varias piezas de Lego, Legos originales, que eso estaba muy chido. Y, o sea, y cuando me refiero de Legos clásicos es, o sea, de los primeritos, de los más, o sea, de los más retro. Entonces empecé como que a escarbar a ver qué encontré. Y el primero que me llamó mucho la atención es este pirata Lego. Muy icónico de Lego Piratas. La verdad que está bastante cool. Está sucio, o sea, está como que manchado como que en lodo o algo así. Pero es suciedad, ¿no? Ah, suciedad se quita. Entonces como que también lo estuvimos armando. De hecho también ahorita que lo estoy viendo está mordido de la cara. Yo creo que un niño como que lo mordió. Pero la verdad que está bastante cool. Pues bueno, yo creo que ya no es sorpresa decirles que pues, me encanta el Lego. Yo síganme en mi canal de Chafablock, donde hablamos de Legos y más cosillas así. Entonces, no sé, me gustó bastante. Y de ahí empecé como que a armar Legos, porque había varios Legos así separados. Y dije, pues, ya aunque me cobre bastante, pues me voy a armar Legos, ¿no? Estos son originales, güey, y están chingoncísimos, pero nos va a cobrar a precio, ¿sabes? Entonces me encontré el Lego de la bruja Willa. Es como igual como un enemigo clásico de Lego. La encontré incompleta, nada más encontré como que la cabeza y el cuerpo. Y ya yo le puse pues como que la parte del vestido y la capa. No encontré la varita ni el sombrero, que eso sí como que me rayó un poco. Pero yo creo que pues, está chido, pues ya. Luego me la armo completo y también le puse un melón. Y le puse un melón de Minecraft. Y ya, literal, pues ya los junté, pues aprovechando, ¿no? Ajá. Y ya le dije al chavo, no, pues ¿cuánto por todo? Me dijo, 20 pesos. O sea, 20 pesos por estos dos. Estuvo muy bien, obviamente. Ni modo que decir que no. Ajá, y después nos regresamos porque dije, pues bueno, voy a revisar rápido. Vamos a buscar la varita. Ajá, pero no lo encontré. Pero lo que sí hice fue armarme este otro Lego. Porque también encontramos una paleta de una minifigura que es un pintor. Ajá, que me había regalado Spanky. Pero creo que, no sé si yo o tú perdiste la paleta. Seguramente tú. Seguramente yo. Es cierto, no sé. Pero bueno, pues ya tenemos la paleta y pues compré este otro monito. Me lo vendieron en 20 pesos. Yo creo que si me hubiera armado otro, a Juan me hubiera hecho lo hizo. Pero bueno, o sea, esto por que 40 pesos, o sea, retro, y con esto, la verdad que muy bien. Muy buen precio, y yo creo que espero volver para armar más cosas. Igual, quemadote. ¿Qué tal, banda? Ya no tenemos dinero. Yo todavía tengo algo, he comprado poquito, pero vamos bien. Presiento que voy a encontrar algo muy chido. Yo estaba en plan de comprar Legos. De hecho, en el primer tianguis que fuimos, me quedé con ganas de comprar unos Legos de Minecraft. Porque le dije a Spanky, no, pues si no encontramos nada, pues regresamos. Pero pues ya compramos muchas cosas y ya valió. Entonces yo me encontré ya casi al final, en un puestecito así muy random. Encontré este set del Capitán América. Es como un mecha del Capitán América que está bastante cool. Yo ya lo había visto antes. Yo ya lo había visto antes. Lo que más me llamaba la atención no es el robot. Sino que la figurita del Capitán América, porque estaba muy chido. Pero en la tienda oficial estaba en 200 pesos. Entonces como que estaba como de, uy, ¿lo compro o no? Entonces aquí pues nomás pregunté por a ver qué salía. Y me lo vendieron a 100 pesos. Y está sellado. Estaba un poquito maltratada la caja. Pero 100 pesos. Entonces dije, pues va. Y ahí ya me terminé mi dinero. Ah, o sea, la minifigura entra. Ajá, es el robotito. Sí, está muy chido. Sí, te digo que el robotito yo creo que es lo de menos. O sea, que es como que un agregado. Lo chido es la minifigura, porque está bien detallada. Creo que está basado en Endgame. Pues ya estuvimos ya cansados, sin dinero y sin ganas de vivir. Bueno, no quemado. Sé. Quemadísimo. Sí, Spanky se quemó. O sea, vean esto. Así soy. ¿Qué onda, gente? Ya acabamos el tianguis. Recorrimos todo esto. Estamos muertos,
sin dinero, pero muy contentos. Hoy yo creo que fue un día especial. Conseguimos bastantes cositas chidas, que bueno, ahorita los van a ver en el video. Entonces, estoy feliz. ¿Tú qué dices? No puedo ya ni hablar. ¿Cómo está? Bueno, nos vemos en el video. Y pues nada, esto fue Cazadores de Tesoros temporada 2, 3, Creo que 4. es 4. Creo que es 4. Episodio 3. Episodio 3. Entonces, díganos en los comentarios qué les pareció, qué les gustó. Si les gustó, pues... ¡Mentiroso! Si les gustó este nuevo formato de poner, o sea, de platicar y poner los clips, que la verdad que estuvo bastante cool grabar, estuvo muy interesante. Estábamos un poquito oxidados, pero pues ya volvimos, gente, estábamos aquí. Yo soy Chafa, Yo soy Spanky. esto es Buffet Games, nos vemos. Cazadores de tesoros. En la la próxima próxima. temporada. Latin Lover. Sucks. No lo vi. Estuve así. Te iba a decir.